Vamos a pasar a la siguiente mesa porque pues, tenemos poco tiempo. Sí. Entonces, la siguiente mesa va a estar compuesta por dos grandes compañeros y profesionales, por Manuel Nevado y por Javier López, y va a comenzar hablando Manuel Nevado. Manuel es doctor en Ciencias de la Salud, es licenciado en Psicología y tiene una experiencia profesional de más de 20 años en el campo de la psicología, con énfasis en personas mayores, discapacidad y personas en procesos de duelo y trauma. Actualmente, además, compagina la actividad privada como psicólogo y consultor con la impartición de clases como profesor asociado de psicología en la Universidad de Nebrija. Y él nos va a hablar del buen y el maltrato en instituciones. Cuando quieras, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien y demás, verdad? Sí. ¿Sí? Vale, voy a poner a cargar la presentación. A ver, un momentito. Vale. Bueno, disculpad, que está cargando la presentación del PowerPoint. Vale, bueno, ya la veis, ¿verdad? Está todo ok, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues nada, lo primero de todo, dar las gracias a la organización, a Gema, a Javi, a Tomás Chivato y bueno, pues a todo el CEU San Pablo, pues por permitirme estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros compartiendo este rato, ¿no? Bueno, también deciros que claro, ir detrás de un auténtico crack como es Karl Pillemer asusta un poco, ¿no? Porque claro, esto es como si hay un concierto vamos a ver, AC/DC o a los Rolling y luego sale un grupo de rock local, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar estar un poquito a la altura de una persona a quien admiro tanto profesionalmente como es el doctor Pillemer, ¿vale? Bueno, me gustaría comenzar esta presentación con esa frase de otro gran psicólogo, Carl Rogers, que nos decía lo siguiente, ¿no? El crecimiento de la persona emana de apreciar al individuo, que de la misma forma que se aprecia una puesta de sol. Las personas son tan hermosas como las puestas de sol, si se les permiten que lo sean. Y a partir de aquí, poder empezar una serie de pequeñas reflexiones sobre las que reflexionar dentro de este Día Internacional en el que nos encontramos de buen trato, ¿vale? La primera pregunta que yo os lanzo para la reflexión sería si en líneas generales consideramos que se aprecia y se valora a la persona mayor en todos los ámbitos, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito que aquí estamos para hablar hoy, ¿no? Que es en el ámbito de las instituciones, en el ámbito de la residencia. Por otra segunda definición que me gustaría leer y que me gustaría enfatizar un poquito sobre ella, es esta definición que se recoge en el Manual de Buenas Prácticas y de Buen Trato de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, desarrollada en el año 2012, y que nos decía que el buen trato es el resultado del respeto de los derechos humanos, del respeto de la dignidad de la persona, consiste en establecer una relación satisfactoria entre personas. Dar y recibir buen trato no tiene edad, es una forma positiva de relación, consideración, reconocimiento, que implica reconocer a la otra persona de igual a igual. Y sobre esta frase, y sobre todo sobre este reconocimiento de igual a igual, es donde os invitaría a esta segunda reflexión. Se trata a las personas mayores de igual a igual. Cuando trabajamos y una persona mayor está ingresada en una residencia, se respetan los mismos derechos que podemos tener cualquiera de nuestras personas, de nuestros mayores que pueden estar viviendo, por ejemplo, en su casa, en su hogar, en su barrio, en su entorno. Como consecuencia de la pandemia hemos podido apreciar que todos estos derechos han sido claramente vulnerados, ¿no? Y muestra de esta vulneración de derechos humanos que ha habido
dentro del abandono que ha supuesto toda la población y toda la problemática asociada a las personas mayores, es este informe que recoge la Asociación Amnistía Internacional, ¿vale? Que os invito a que os podáis descargar y que podáis analizarlo, porque dice cosas muy interesantes, ¿vale? Donde nos habla de la desprotección y la discriminación que las personas mayores han sufrido durante la pandemia, durante el COVID-19 en España. Informes que además ya estaban muy recogidos en el año 2019, cuando el defensor del pueblo, dentro de lo que es la parte, digamos, un poco de defensoría al mayor, ¿vale? Pues fijaros lo que nos recogía ya en el año 2019, ¿vale? En el informe realizado meses antes de la pandemia, y en el que nos decía que en su último informe mostró su preocupación por los siguientes aspectos del modelo asistencial español, que nos decía la dispersión normativa, los requisitos para la autorización y acreditaciones de los centros, la dificultad en la recopilación de datos, la insuficiencia de plazas, la necesidad de revisión al alza de los ratios de personal y de reforzar la atención sanitaria. Fijaros que muchos de estos conceptos son los que luego estuvimos viendo que en la pandemia pues pasaron especial factura a muchos de las residencias y a muchos también de los usuarios y también de los trabajadores, trabajadoras, directivos, etcétera, de los diferentes centros residenciales. La falta de cumplimiento de la legalidad vigente sobre ingresos involuntarios y sujeciones físicas, ¿no? Es decir, la falta de regulación específica sobre estas dos formas de trato inadecuado que se producen en residencias españolas. La necesidad de reforzar y de formar a los inspectores para que cuando vayan a un centro sepan cómo mirar, cómo hacer una buena inspección y cómo poder hacer una inspección que no sirva como castigo, sino que sirva como áreas de mejora realmente para la puesta en marcha de programas en ese centro, ¿vale? Y luego la restricción, que ya estábamos hablando del 2019, había de las visitas a los familiares. En cuanto a residencias que tenían horarios de visitas, que las visitas estaban muy restringidas a determinados horarios, a determinadas formas, etcétera. Todo esto, sin lugar a duda, fue un caldo de cultivo importante que vimos que estalló como consecuencia de la pandemia. Y a partir de aquí, y dado que de lo que os voy a hablar y lo que vamos a profundizar un poquito en este tiempo, que vamos a hacer un poquito acortado para no irnos mucho en tiempo, ¿vale? Hay dos preguntas, ¿no? Una primera pregunta es que yo os hago una tercera pregunta para la reflexión y sería si me gustaría vivir en la residencia en la que trabajo. Esto es fundamental para todas las personas que estéis aquí al otro lado de la cámara y que estéis trabajando ahora mismo en centros residenciales. ¿Os gustaría pasar el último tercio de vuestra vida en la residencia en la que trabajáis? ¿Vale? En algunas de las que he visitado o en la que está ingresada una persona a la que quiero. Si la respuesta es sí, es totalmente válida y entonces habría que afianzar este modelo. Si la respuesta es un no o un no con matices, entonces todos juntos y todas juntas tenemos que trabajar por intentar mejorar las condiciones, el buen trato y la experiencia en el campo de las personas mayores. Josep de Martí, una persona que ha visitado cientos de miles de residencias y que en su portal de YouTube pues nos adoctrina y nos asesora a todos, ¿no? Con esos viajes maravillosos que hace recorriendo diferentes residencias en diferentes partes del mundo, tiene esta frase que a mí me encanta, ¿vale? Y que la dijo un día. Cada vez que visito una residencia de mayores, la pregunta que me hago es, ¿me veo allí? ¿En qué modelo me veo? ¿En el de la derecha o en el de la izquierda? ¿Vale? ¿Cómo es la residencia en la que yo quiero vivir, en la que yo quiero pasar los últimos días de mi vida? ¿Vale? Bueno, desde este punto de vista, tenemos que ver que los mayores son muy vulnerables y siempre la situación de maltrato se va a producir por una situación de confianza total y absoluta, ¿vale? El autor que hemos tenido la suerte de escuchar antes, Karl Pillemer, nos hablaba, ¿no? Y profundizaba en la detección, en todo lo que nos ha ido contando de maltrato y ampliaba, digamos, un poco toda la visión de maltrato, también a la existencia de daño físico, psicológico de cualquier índole, un elemento fundamental. Y además, fijaros en ese último punto, independientemente de que por parte del agresor exista una intencionalidad de realizar el maltrato. Esta es la parte fundamental sobre la cual tenemos que sustentar principalmente las líneas de intervención en el buen trato, en la parte de sensibilización y en la parte de mejorar un cambio cultural que afecta a toda la organización, ¿no? Ya diversos autores como Casey Jones nos hablaba
de la infantilización, la despersonalización, la deshumanización y la victimización como principales elementos del trato inadecuado, ¿vale? Del maltrato en centros residenciales, ¿vale? Keith Booth en el año 2003 nos hablaba y nos decía, fijaros en esta frase que es fundamental, que el bienestar de las personas con demencia es el resultado directo de la calidad de relaciones que mantienen con quienes les rodean. Es decir, que, como decía Thomas Keith Booth, hay que trabajar el entorno, hay que trabajar el ambiente, hay que trabajar con los trabajadores, que son los que ofrecen y los que dan ese trato, ese cuidado a las personas mayores que viven en un centro, para principalmente empezar a detectar y a trabajar los automatismos, ¿vale? Keith Booth estableció unos elementos claves que él denominó psicología social maligna, junto con Brooker en el año 2003. Y estos elementos de la psicología social maligna podríamos definirlos en los automatismos que de una manera inconsciente pues pueden llegar a desarrollar las personas que trabajan en centros residenciales, digamos, no con la finalidad de hacer un maltrato, ¿vale? Sino porque se trabaja de una manera muy automática, provocando a veces situaciones que por el automatismo, por ese modo de trabajar, digamos, directamente en ON, se acaban produciendo. Estos conceptos harían principalmente referencia a las conductas automatizadas que tienen los equipos de trabajo, ¿vale? Como decía Keith Booth, el maltrato se agudiza, dado que el trabajador no tiene conciencia de que lo que está realizando puede suponer una vulneración en los derechos de la persona mayor, considera que la conducta debe realizarse porque está pautada obedeciendo órdenes, y por eso puede ser una situación común que alguien despierte a una persona a las 3 de la mañana en una residencia porque tengan que darle la medicación para dormir, ¿vale? Porque está pautado, y porque por lo tanto hay esa ausencia de daño hacia la persona mayor, ¿vale? Es un problema importante de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo, y se hace fundamentalmente por parte de los cuidados, principalmente los gerocultores, como mediante la implementación de los profesionales de referencia, ¿vale? Keith Booth y Sur, para trabajar, digamos, un poquito todas estas acciones y dentro de lo que eran las necesidades psicológicas de atención a las personas con demencia, nos hablaban de una serie de elementos, que es lo que ellos definieron las necesidades psicológicas, dentro de las cuales teníamos que trabajar la identidad, el confort, el apego, la inclusión y la ocupación, ¿vale? Y una serie de herramientas que tenemos que trabajar desde los centros que trabajan en atención centrada en la persona para poder fomentar todo este buen trato, ¿vale? Para la identidad, fundamental poder trabajar desde las historias de vida y saber quién es la persona a la que yo cuido. Desde el confort, pues poder establecer modificaciones ambientales y personales y una concienciación, un trabajo sobre el cambio cultural, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo con el que seguramente os vais a sentir muy identificadas muchas de las personas que estáis ahí, que sería el número de personas mayores y su correlación con el número de horas que pasan en silla de ruedas, ¿vale? Puede haber confort en una persona, puede estar una persona confortable cuando está en una silla de ruedas más de 8 horas al día, ¿vale? Esa es una situación. Y si vamos a ese trato de igual a igual, seríamos capaces nosotros de poder estar 8 horas seguidas en una silla de ruedas y cómo eso puede llegar a justificar elementos como las sujeciones físicas. El apego mediante el profesional de referencia, una persona dentro del equipo de trabajo que conozca a la persona, que trabaje el apego, el afecto, que sea persona referente en los cuidados, en la transmisión de la información y en los niveles de apoyo. Y la ocupación, fundamentalmente, ¿vale? Desde el modelo ocupacional humano, sabiendo los gustos, preferencias y creando de tal manera algo que facilite la inclusión, que son los objetivos personalizados de atención y vida, incluyendo los objetivos de felicidad. Todo esto estaría fenomenal pues, para poder trabajar todas estas situaciones de buen trato. Keith Booth estableció lo que eran los 16 indicadores que vemos aquí en la tabla de la derecha, la intimidación, evitación, ritmo inadecuado, etcétera, que son estos automatismos que es importantísimo que nosotros empecemos a detectar en nuestros equipos de trabajo para poder de esta manera poder intervenir sobre ellos y modificando las relaciones culturales, ¿vale? Ahora, brevemente, en los 5 minutitos que me quedan, vamos a ponernos un pequeño ejemplo de lo que puede ser una intervención de fomento de buen trato. Actualmente, pues como consultor, estaré llevando en España unas 60, 70 residencias donde vamos poniendo y vamos trabajando principalmente sobre la sensibilización y los cambios culturales a la hora de poder fomentar el buen trato.
¿vale? Vamos a presentar una serie, unos pequeños ejercicios muy, muy prácticos que yo recomiendo que sobre todo las personas que trabajáis en centros residenciales pues podáis hacer con la finalidad de poder establecer ese cambio cultural, ¿vale? El camino hacia el cambio cultural sería el primero. El primero es escuchar a los residentes, ¿vale? ¿Cuánto tiempo cuántas personas, por ejemplo, que llevan años en vuestras residencias atendiendo prácticamente a los mismos usuarios en una situación de dependencia, cuántas veces se han sentado a hablar con esos residentes sobre su vida, sus gustos, sus opiniones, ¿vale? O sus familiares. De esa manera, una vez que escuchamos a los residentes, tomamos conciencia de que estas personas tienen derechos, de que tienen dignidad, de que tienen sueños, de que tienen metas, ¿vale? Y todo ese cambio lo relacionamos y lo correlacionamos con la vida que tiene la propia persona dentro de la residencia, ¿vale? Por otro lado, la identificación, ¿no? Es decir, cómo identifico y cuáles de esos factores de los que nos comentaba Thomas Kitzbühel identifico que se producen en mí para poder establecer un cambio, ¿vale? De esta manera aumento la sensibilización y caminamos hacia el cambio cultural. Fijaros que aquí os pongo un primer ejercicio muy práctico, muy dinámico, que os invito a todos que hagáis, que es el ejercicio escucha a la persona. El ejercicio escucha a la persona se trata de realizar una aproximación personal e íntima sobre la vida, tanto dentro como fuera de la residencia, su adaptación, sus expectativas, etcétera, ¿vale? ¿Quién es la persona a la que cuido? ¿Qué le gustaba hacer cuando era joven? ¿Qué anécdotas forman parte de su vida? ¿Cómo ve la muerte? Etcétera. Para ello, la realización, vamos a realizar entrevistas mayores, entrevista a una persona mayor de nuestro centro que no tenga deterioro cognitivo, con más de 12 meses viviendo en el mismo y que deseen participar en él. Y vamos a hacer un pequeño resumen de esa entrevista, seleccionando frases y momentos que hayan llamado la atención y que resuman su vida. Y sobre todo pensando en qué emociones te ha producido hablar con esa persona, saber de su vida y pensar si ha cambiado mi percepción sobre él o sobre ella. Estas son algunas de las frases recogidas en todas estas residencias que os comentaba anteriormente y son algunas de las frases que nos invitan a la reflexión. Voy a leer solamente una de cada uno, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la primera del trabajador. Llevo 6 años trabajando en este centro atendiendo a este persona, y nunca me había parado a hablar con él 20 minutos. Me he dado cuenta de muchos aspectos que no tenemos en cuenta, o por parte de los residentes. Lo que peor llevo es tener que orinar cuando te toca y no cuando tienes ganas. Y tener que comer todos los días en la mesa con 2 personas que no hablan porque no pueden. Para mí comer y hablar va unido. Siempre ha sido un acto social, ¿vale? Es decir, a través de aquí vamos trabajando la concienciación. Luego podemos trabajar el ejercicio de automatismo, ¿no? Que sería poder facilitar que la persona tome conciencia de los automatismos generados en el día a día, fruto de la escasez de tiempo. En el ejercicio podemos realizar visionado de películas, incluso luego ya más adelante podríamos trabajar nuestros propios vídeos y acciones de sensibilización, ¿vale? Aquí, por ejemplo, trabajamos mucho con un documental que se llama Me llamo Carmen, de Cáritas, que es maravilloso, ¿vale? Una vez visionado el documental, dividimos a los grupos en grupos de 5 personas máximo y hacemos un listado con los automatismos más comunes en nuestro centro residencial. En común, junto con el resto del grupo, como es aquí, vamos a elaborar decálogos de automatismos en diferentes espacios y tiempos de residencia, higiene, traslados, alimentación, etcétera, ¿vale? Aquí vemos algunos de los detractores identificados. Solamente vamos a ir leyendo algunos. Hablar de temas personales nuestros cambiando o duchando a nuestros residentes, mover sillas de ruedas sin avisarles, no ser cuidadoso con objetos personales, subir persianas o encender las luces sin avisar, dar medicación para dormir a alguien que se ha dormido, ignorar las llamadas cuando pasamos a su lado, utilizar motes para referirnos a los usuarios, ¿vale? Como estamos viendo, son pequeños automatismos que sí solo no generan ninguna situación de maltrato, pero que todos juntos sí que van minando poco a poco la moral de nuestros residentes. Y un último ejercicio que sería del automatismo a la presencia, en el cual una vez detectados los automatismos lo que hacemos es intentar trabajarlos y ponerlos en positivo, ¿vale? Con los detractores generados en el ejercicio anterior hacemos decálogos de buen trato, ¿vale? Elegimos cómo difundirlos en el centro entre trabajadores, residentes, familiares, etcétera, cómo ir trabajando en materia de sensibilización. Aquí os pongo algunos de estos decálogos, ¿vale? Que, bueno, pues podéis consultar en la documentación anexa que se os dará al final como tema del congreso, pero, por ejemplo, pues mi habitación en mi casa, llama antes, cierra la puerta del baño antes de abrir, pídeme permiso. La importancia de todo esto es que es material elaborado por los trabajadores y por los usuarios del centro, ¿vale? De hecho, cada uno de estos catálogos va firmado y se recomienda que lo firmen aquellas personas, tanto trabajadores como usuarios, que han participado en el mismo para poder empoderar
a ambos, tanto a los trabajadores como a los usuarios. Podemos ver aquí también un poco un catálogo de comunicación o, por ejemplo, fijaros, un pequeño catálogo de traslados, de cómo poder trasladar, porque todo lo que ocurre en los centros, por ejemplo, con las sillas de ruedas, los traslados, etcétera, pues también es un elemento en el que muchas veces de una manera automática movemos a la persona sin contar con su opinión, sin saludarle, sin bajarnos y ponernos a la altura de sus ojos para poder decirles a dónde les vamos a llevar, etcétera. Y bueno, ya para finalizar, y creo que me ha ajustado bien al tiempo, Gema, y demás, ¿vale? Finalizo un poquito con esta última frase que decía Gandhi: no puedo concebir una mayor pérdida que la pérdida del respeto hacia uno mismo, ¿vale? Por eso es fundamental que trabajemos desde la dignidad, el respeto y los derechos de las personas mayores, tanto en nuestro ámbito social, familiar y también institucional, que es el que nos acoge y ahora mismo en este congreso. Nada, pues muchas gracias a todos y a todas y nada, luego nos vemos con las preguntas. Tan aplicada. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, vamos a escuchar a Javier López. Javier López es doctor en Psicología, premio extraordinario de doctorado, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es colaborador del Instituto CEU de la Familia y director del área de personas de dicho instituto. Sus principales líneas de investigación han sido los cuidadores informales de personas mayores dependientes, tanto en temas de evaluación como intervención, relaciones intergeneracionales, abuelos-nietos e interacción entre psicología, religión y espiritualidad. Gabriel y yo somos los IPs del proyecto concedido por el Ministerio de Innovación y Ciencia sobre el buen trato a personas mayores en instituciones, y él nos va a hablar de los factores asociados al buen trato en residencias. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Gema, por la presentación. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Se ve la presentación? No. Vale. A ver, mientras intento compartirlo. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Bueno, pues muy buenas a todos los participantes. Empiezo con un perdón y unas gracias. Perdón por los problemas técnicos que hemos tenido para comenzar este congreso y muchísimas gracias a todos los que os habéis mantenido presentes a pesar de las dificultades del audio que hemos tenido al principio. Manuel Levado, con el que comparto esta mesa, pues es amigo desde los inicios, desde que me encontraba yo haciendo el doctorado y él trabajando en la Asociación de Familias de Alzheimer, y visto las dificultades que teníamos de tiempo, pues le he llamado y digo: mira, no vamos a cortar al doctor Pilemer, vamos a cortarnos nosotros. Así que gracias de verdad, Manuel, por el esfuerzo, sabes, de síntesis, y muchísimas gracias por todo pues lo que has compartido, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista súper aplicado. A mí me gustaría ahora, en este momento, tal y como figura en el programa del Congreso, y que luego, como he dicho al principio, por si alguno no habéis podido verlo, en las ponencias del Congreso estarán alojadas en el canal de YouTube del Instituto de la Familia, con el que colaboramos, perteneciente a la Universidad CEU San Pablo, así que no vais a tener problemas si queréis luego verlos, si no habéis podido ver alguno de los de hoy o no podéis ver alguno de los de mañana. Y también, como ha dicho Manuel Levado, realizaremos una publicación de un libro, ¿no? Donde, bueno, pues pondremos todas estas ideas de una manera un poquito más organizada, ¿eh? Así que no os preocupéis, los que hayáis tenido alguna dificultad con el acceso, tendremos estas dos vías luego para seguir profundizando en este tema. ¿Qué decir de los factores asociados al buen trato en las residencias? Pues cuando en el grupo de investigación nos planteábamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fomentar el buen trato? Viendo cuáles son los factores que están asociados, ¿no? con el buen trato, pues primero pensábamos: oye, ¿a quiénes van dirigidos los buenos tratos? ¿Quiénes son las personas que viven en las residencias? ¿Quiénes son los mayores? ¿Cómo son los mayores? Y nos dábamos cuenta
y en parte ya lo ha comentado Manuel Nevado y también ha salido en la conferencia del doctor Pillemer, ¿no? Pues que hay muchas de las personas mayores que están residiendo en residencias que tienen deterioro no solo físico, sino cognitivo, ¿no? O sea, están en una situación como de bastante fragilidad. Segunda pregunta que nos hacíamos, oye, ¿y quiénes son los profesionales? ¿Cómo son los profesionales que proporcionan el buen trato, ¿no?, que queremos fomentar en las residencias, en las instituciones? Pues son unos profesionales que a poco que les preguntemos, a poco que leamos en la literatura al respecto, pues nos damos cuenta que están en unas condiciones salariales y laborales, pues cuanto menos precarias, ¿no? Y esta situación salarial y laboral yo creo que todavía se incrementa más por la mala percepción que hay de este trabajo. O sea, es un trabajo que podríamos decir poco valorado, que no se valora lo suficiente, cuanto menos en nuestra sociedad. Lo hemos visto en el COVID, al menos aquí en España, porque sé que muchos de los que estáis asistiendo lo hacéis desde otros lugares del mundo y es para nosotros una alegría que así sea. Pero aquí en España, durante la primera ola del COVID, a los profesionales que trabajaban en la residencia, poco menos que se les culpabilizaba de todos los brotes, ¿no?, que iban apareciendo en las distintas residencias. Y no faltaba, ¿no?, el responsable de la televisión, cualquiera que sea, cualquiera de las cadenas que tenemos en España, ¿no?, que enchufaban, ¿no?, a la residencia que había tenido, pues por desgracia, ¿no?, una situación de brote de coronavirus, especialmente cuando fallecían muchas personas, y de manera implícita o explícita, incluso explícita, ¿no?, pues se les hacía culpables a estos profesionales. Y yo creo que esta es una situación que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los factores asociados, ¿no?, al buen trato en las instituciones. Son personas mayores frágiles y son profesionales también que se encuentran poco reconocidos, y ya no solo a nivel económico, sino a nivel social, por su trabajo. Bueno, lo ha dicho Manuel Nevado, ¿no?, en la anterior presentación, y no voy a extenderme en este asunto. Keysor John, cuando habla del maltrato, del abuso, habla del abuso sutil, ¿no? Y dice que este se puede producir, pues igual no tanto con la victimización, ¿no?, que es así como más explícito, sino con la infantilización, con la no humanización, con la no personalización, ¿no?, en el trato a las personas mayores. Manuel lo ha explicado muy bien. No es intencionado, es muchas veces fruto del automatismo con el que se va desarrollando en las residencias pues el trabajo. Pero pensemos en nosotros, en cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestros trabajos, seamos profesionales de residencias o no, cómo tenemos muchas veces que pararnos para no entrar en el automatismo, ¿no?, de decir las clases siempre de la misma manera, ¿no?, por poner un ejemplo mío como profesor de universidad. Entonces, en nuestro grupo de investigación vimos que el buen trato a las personas mayores que estaban en residencias no solo implicaba evitar el abuso, el maltrato más bien explícito, la no victimización, sino también promover el cuidado centrado en la persona, ¿no?, que tiene que ver más con la personalización, la humanización, la no infantilización. Bueno, de estas cosas, ¿no?, pues luego en la siguiente ponencia se profundizará. Pero fue para nosotros clave esto, ¿no?, decirnos, mira, para promover el buen trato no basta con evitar el maltrato, sino que también hay que promover un cuidado humanizado, ¿no?, en la línea de lo que nos proponía Manuel Nevado, ¿no?, en la línea de Carl Rogers, ¿no?, de la personalización y de la humanización. Entonces,
nosotros, pues, profesionales de la psicología, que nos encanta el trato y el contacto con las personas, pero que también nos encanta investigar y leer y ver qué es lo que han hecho otros, porque así se construye la ciencia, ¿no? O sea, viendo qué han hecho otros para ver qué nosotros podemos añadir, pues vimos primero, venga, vamos a buscar qué factores, ¿no?, están asociados con el primero de los factores, de los dos factores que comentábamos antes, ¿no?, con la atención centrada en la persona. Y vimos que había muchos, no me voy a detener ahí en contaros todos y en aburriros, pero vimos que con la humanización, con la personalización, con la atención centrada en la persona, había aspectos que tenían que ver con la propia institución, ¿no? Por ejemplo, pues la primera que veis ahí, ¿no?, el ratio de personal por residente, pero que también había otros factores que tenían que ver con los profesionales que proporcionaban esos cuidados, ¿no? O sea, que eran factores ya no de la institución, sino factores personales, factores individuales, ¿no? Pues, por ejemplo, el primero, leo el primero, ¿no? Una menor sensación de agotamiento, de sobrecarga, de burnout. Y algo parecido, algo muy similar, ocurría con los factores asociados al maltrato, ¿eh? Entre los factores asociados al maltrato, pues encontramos, ¿no?, diversas investigaciones, ¿no?, que decían que el maltrato se asociaba con aspectos vinculados a la institución, a la organización, a la residencia, ¿no? Pues, por ejemplo, peores condiciones de trabajo, escasez de personal, presiones de tiempo, falta de trabajo en equipo, pero que también había otra serie de factores que tenían que ver con indicadores personales, con indicadores individuales, con características de los profesionales, gerocultores, auxiliares de enfermería, enfermeros, profesionales de atención directa, ¿no?, que están proporcionando el trato diario a las personas mayores que residen en residencias. Y veis de nuevo el burnout, ¿no?, el agotamiento, como aparece ahí, los estudios clásicos del doctor Cal Pillemer, al que, vamos, no puedo dejar de agradecer la magnífica ponencia con la que ha comenzado este congreso. Bueno, pues visto esto, ¿no?, los factores asociados, ¿no?, al buen trato, nosotros desarrollamos una escala en la que no me voy a detener porque luego Gemma Pérez Rojo seguro, ¿no?, que os habla de ella, en la que evaluamos el buen trato desde 4 aspectos. O sea, veíamos si en las residencias de personas mayores había buen trato porque había humanización, ¿no?, en el sentido de que había cercanía, de que había comprensión de los problemas particulares de las personas, que no había infantilización, sino que se les trataba como adultos a las personas mayores, que había respeto, había una discreción por las cuestiones personales, que no se estigmatizaba a las personas mayores, y había también empoderamiento, ¿no?, en el sentido de que se les daba control a la persona mayor. Y me ha encantado, ¿no?, lo que ha dicho Manuel Nevado en la anterior conferencia, ¿no?, que este control, ¿no?, y este empoderamiento empieza por escuchar a la persona mayor residente, ¿no?, que te cuente sus cosas, sus características, pararte y estar 20 minutos, ¿no?, o el tiempo que sea posible hablando con ellos. Entonces, teníamos factores asociados con el maltrato y con el buen trato, ¿no?, y características que nosotros identificábamos que eran claves, ¿no?, para el buen trato. Y entonces, pues hicimos nuestras hipótesis, que es lo que hacemos los investigadores, ¿no?, en este campo y en todos. Y entonces vimos que tanto con el buen trato como con la prevención del maltrato, ¿no?, coincidían factores organizacionales, factores que tenían que ver con la institución y factores también individuales. Y entonces nosotros pensábamos, ¿no?, que con el buen trato tenían que ver, pues, unas mejores condiciones de la institución, de la residencia,
pues unos mejores ratios, ¿no?, de profesionales, especialmente de gerocultores con residentes, unas menores rotaciones de los profesionales, un mejor equipamiento, una mejor instalación, un mayor apoyo de la dirección y de la gerencia hacia los profesionales, de decirle pues, que lo estaban haciendo bien o qué cosas convenía hacer, ¿no? Eso es lo que la literatura nos decía que coincidía tanto en la promoción de la atención centrada a la persona como en la prevención del maltrato. Y luego había factores individuales, pues lo habéis visto, ¿no? El burnout, ¿no?, como aparece, ¿no?, que se correlaciona, que se relaciona con el buen trato, una menor percepción de sobrecarga en el trabajo de los profesionales, una mayor motivación intrínseca y menos estereotipos negativos hacia el envejecimiento por parte de los profesionales. Bueno, estas eran nuestras hipótesis, ¿no?, después de leer, ¿no?, todo lo que han hecho otros antes que nosotros. Bueno, pues hicimos nuestro estudio y vimos que algunas cosas se cumplían y otras no. Entonces, lo que tenéis aquí en la transparencia, ¿no?, puesto en negrita, fueron las cosas que se corroboraron, ¿no?, las hipótesis que nosotros validamos. Y es que el buen trato se relacionaba con un mayor apoyo de la dirección y de la gerencia a los profesionales, un menor burnout, pero no los 3 elementos del burnout, sino solamente 2 de ellos, una menor despersonalización, o sea, no tratar a la persona como si fuera un objeto, sino como si fuese una persona. Veis que las ideas, sin que nos hayamos puesto de acuerdo previamente, se repiten en los distintos ponentes, y también una mayor realización personal, ¿no?, que tenía que ver con todo esto que hemos comentado al principio, ¿no?, del poco reconocimiento, que colabora poco a que las personas que trabajan en residencias, especialmente los auxiliares de enfermería, los gerocultores, ¿no?, pues se sientan realizados porque están mal pagados, porque tienen malas condiciones de trabajo, con muchas rotaciones, con mucho ratio y además con poco reconocimiento. Y vimos, que esto para nosotros es también muy interesante, cómo con otro de los elementos, el segundo de los elementos individuales con los que se relacionaba el buen trato, era con tener menos estereotipos negativos hacia la vejez, hacia las personas mayores y hacia el envejecimiento. Entonces, ¿qué elementos, ¿no?, qué lectura hacemos nosotros de estos resultados? Pues primera y elemental y clave, que es importante, no, importantísimo el apoyo de las personas que están en la dirección de las residencias, de los jefes de las residencias, de los directores de las residencias. O sea que en esto hay que invertir tiempo, hay que gastar tiempo ¿en qué? En fomentar la promoción dentro del trabajo residencial, reconocer el esfuerzo del trabajo, justo lo contrario de lo que veíamos que ha hecho nuestra sociedad, por lo menos aquí en España, con los trabajadores, dar información de su trabajo, las cosas que están haciendo bien para que las fomenten, las cosas que están haciendo menos bien para que traten de mejorarlas en la medida de lo posible, escuchar al trabajador, a sus propuestas, tratar de aplicarlas en la medida de lo posible. Pues si decíamos que era importante, ¿no? Manuel ha insistido muchísimo en esto en la anterior ponencia, que es esencial escuchar a la persona mayor que está en la residencia, pues parece que también es esencial escuchar al trabajador, ¿no?, que está en la residencia, que él pueda expresar lo que siente, lo que necesita, que tenga claro por parte de la dirección lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no?, que esto tiene que ver pues, con la gestión de personas, de los recursos, y no tanto con la gestión a lo mejor del tiempo o la gestión de los materiales. Pero veíamos que no todos, ni la mayoría de los factores asociados al buen trato tenían que ver con elementos de la institución, sino que son muy, muy, muy relevantes, ¿no?,
dos elementos que eran tener menos percepción de burnout y tener una percepción más positiva hacia la vejez. O sea, elementos individuales que están muy, muy, muy relacionados con el buen trato. Entonces, si nosotros queremos intervenir en nuestras residencias para promocionar el buen trato, pues tendremos que tener como objetivo clave, ¿no? Pues por lo que decíamos antes, ¿no? Tener una buena comunicación y escuchar, ¿no?, por parte de la dirección a los gerocultores y a los profesionales de atención directa, pero también tendremos que tener como objetivo fundamental reducir el burnout entre los profesionales que trabajan en las residencias. Y estos cambios pues tienen que ver con cambios dentro de las instituciones, hacia intra, pero tienen también que ver con cambios promovidos a nivel de políticas públicas. ¿Por qué? Porque solo así conseguiremos que las personas que trabajan en las residencias se sientan más realizadas, que tengan unas mejores actitudes de personalización, que no hagan ninguna de esas cosas que se nos comentaban, ¿no? De coger, ¿no?, la silla de ruedas del residente y ponerla en marcha sin avisarle, o hablar entre dos gerocultores de sus cosas mientras están cambiando, ¿no?, a la persona mayor, de verdad, sin conciencia, muchas veces por automatismo. Pero como esto ocurre, hay que combatir estas cosas para reducir el burnout de las personas que trabajan, de los profesionales que trabajan en las residencias, y así mejorar el buen trato que se brinda a los residentes. Eso por un lado. Segundo aspecto que tiene que ver con elementos individuales, pues la mejora de los estereotipos. Hay que cambiar los estereotipos, estos estereotipos que están, bueno, el edadismo está ampliamente instalado en nuestras sociedades. Yo muchas veces les digo a mis alumnos que todos los ismos hay que erradicarlos, ¿no? Pues el machismo hay que erradicarlo, el racismo hay que erradicarlo, pero también tenemos que erradicar el edadismo, los estereotipos negativos hacia la vejez, que además estos son, a mi modo de ver, permitirme la expresión y entre comillas, pues los más tontos, los más imbéciles de todos, porque uno puede ser racista pero no se va a cambiar de raza, o uno puede ser machista y es nefasto esto y lo anterior, pero no se va a cambiar de sexo probablemente, ¿no? Si es así un machista. Pero es que inevitablemente todos, si nos va bien en la vida, vamos a llegar a ser mayores. Entonces, estamos teniendo estereotipos hacia lo que vamos a ser nosotros. Bueno, entonces conviene trabajar estas actitudes dentro de las residencias y a nivel social, porque solo desde la concienciación social de que las personas mayores no tienen que ser discriminadas, ¿no?, algo a lo que nos invitaba muy claramente Karl Pillemer, ¿no?, en la primera de las conferencias. De igual manera, ¿no?, que tenemos tolerancia cero hacia el bullying escolar, pues tenemos que tener tolerancia cero, ¿no?, hacia el maltrato, aunque sea sutil, en las residencias, y tenemos que tener también tolerancia cero hacia la discriminación de las personas por el mero hecho de ser personas mayores. Termino, ¿no?, para dejar tiempo, para dejar minutos para reflexión. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Pues que se ha agudizado esto y que nos ha puesto de frente la necesidad de evaluar lo que estamos haciendo para tratar mejor, tratar de una manera más innovadora a las personas mayores. Y en esto yo creo que tienen que colaborar, pues como hemos dicho, los directores, la dirección, los grupos que gestionan residencias, tienen que colaborar también los propios profesionales que trabajan, tienen que colaborar, por supuesto, los residentes, no nos podemos olvidar de ellos, y tienen que colaborar también las familias de los residentes. Solo, ¿no?, desde la conciencia de que necesitamos un sistema residencial bien organizado, integrado, adaptado a las necesidades particulares de cada una de las personas mayores, podremos hacer frente a todo lo que nos ha venido como consecuencia del COVID y a todo lo que nos vendrá en futuros momentos.
Aquí tenéis una foto de nuestro grupo de investigación. Todas estas cosas que os comento, pues es fruto no solo de las cosas que a mí se me ocurren, sino de lo que se nos ocurren entre todos. Doy las gracias al Ministerio, ¿no?, de España por la financiación de este congreso y también a todos los colaboradores del congreso, especialmente, ¿no?, pues al Instituto de la Familia de la Universidad CEU San Pablo y a la Asociación de Gerontología de El Salvador. Pues muchísimas gracias y ahora quedo a vuestra disposición para las preguntas que podáis hacernos, tanto a Manuel Nevado como a mí mismo. Pues muchas gracias, Javier, por la presentación, que también ha sido, como siempre, muy didáctica. Y bueno, pues ahora el micro que debe estar abierto. Vale, ya está. Y vamos a dar paso a las preguntas. La primera, si quieres, Javier, empezamos contigo, porque está relacionada con los estudios que abordan el cambio con respecto al clima laboral. Es decir, el clima laboral es algo que se ha estudiado y que se está viendo el resultado con respecto a ese buen trato. Un poco para que nos cuentes, cuando quieras. Claro, que nosotros diferenciamos, ¿verdad?, factores organizacionales y factores personales. Luego, unas cosas influyen en otras, porque si tengo un buen clima, pues probablemente me sienta menos agotado, con menos burnout, ¿no?, con más ganas de personalizar, con más ganas de atender a las personas, con menos estereotipos, y a la inversa, ¿no? Si yo tengo menos estereotipos, pues probablemente generaré mejor clima. Sabiendo esto y reconociendo esto, respondo a la pregunta que el clima organizacional, en nuestro estudio lo que hemos encontrado es que tiene que ver con una cosa que cuesta poco dinero, que es que los directores de las residencias, ¿no?, refuercen las buenas conductas de los empleados, les escuchen y traten pues de generar, ¿no?, un buen trato en las dimensiones que ha comentado Karl Pillemer, que ha comentado Manuel Nevado. O sea que sí que es esencial el clima organizacional y que tiene que ver no solo con la organización, sino también con los factores personales que están ahí pues muy vinculados y bidireccionalmente, pero sobre todo desde aquí, desde los datos que nosotros hemos encontrado como equipo de investigación, invitamos a todos los que sean directores de residencias a que tengan en cuenta, ¿no?, la suma importancia que tiene la gestión de sus equipos para generar un buen clima organizacional. Muchísimas gracias por la pregunta. De nada, Javier, gracias a ti. Esta pregunta va para Manuel. Manuel, tú que llevas formando a profesionales en residencias previo a la pandemia y ahora post pandemia, ¿has cambiado algo en las formaciones? Es decir, ¿hay algún aspecto que se haya visto después de la pandemia, o bueno, todavía estamos en ella, pero que sea más necesario incidir que previamente a esta situación? Bueno, en algunos, antes, ahora ya, digamos un poco que durante la pandemia hemos estado realizando formaciones muy importantes y muy interesantes, principalmente para trabajar los aspectos emocionales con los cuidadores, con los profesionales, los residentes y los trabajadores de los centros. En esto ha habido en concreto grupos de residencias que se han preocupado mucho por la salud emocional de sus cuidadores y hemos estado realizando cursos de actividades, de taller de manejo de control de estrés, de briefing, de trabajo de ventilación emocional, etcétera, ¿no? Ahora ya que estamos volviendo, digamos, un poco a tener una cierta normalidad, estamos otra vez comenzando con las formaciones tradicionales y con los cambios, pues de lo que os he ido comentando, ¿no? Desde la implementación de los modelos, por ejemplo, de profesionales de referencia, a ir formando poco a poco en ACP y seguimos también pues con programas de sensibilización sobre eliminación de sujeciones, es decir, que estamos volviendo poquito a poco hacia, digamos, un poco la práctica, ¿no? Sí que se ha visto también, pues bueno, que se ha tenido que trabajar de una manera un poquito diferente con las familias, ¿no? Porque al estar las visitas muy restringidas durante todo este tiempo, los equipos de trabajo han tenido que hacer un esfuerzo ímprobo, pues por, digamos, un poco por asegurar a los familiares que su familia estaba bien, ¿no? Entonces, hoy mismo me comentaban en
en una residencia en la que estoy trabajando aquí esta semana en Pamplona, y me decían que, por ejemplo, cuando hacían las videoconferencias, algunos de los familiares les tenían que hasta alargar, ¿no? Y echar, digamos, un poco la tablet para atrás para decir, a ver qué vestido lleva y a ver qué tal. Pues la veo bien conjuntada, la veo bien, ¿no? Como que tienen que hacer casi, digamos, un poco más, y tenéis que hacer pruebas hasta de Zoom, ¿no? Y de tal, ¿no? Para ver si estaba retocado y todo, ¿no? Entonces, bueno, toda esa parte ha servido pues para tener que trabajar, pero por otro lado, un elemento positivo es que también, y me lo comentaban precisamente esta mañana en uno de los centros, es que hay familias que han aprendido a confiar mucho más en las residencias porque han visto el trabajo ímprobo que con los medios que tienen y demás han tenido para poder sacarlo adelante, el esfuerzo, y en eso, digamos un poco que se han sentido muchos trabajadores y trabajadoras muy reforzados por parte de los familiares porque han sabido reconocer todo esto que a lo mejor antes de la pandemia era, digamos, un poco como que pues se podía llegar a dudar un poquito más de su capacidad técnica o humana, ¿no? Y han visto, digamos, un poco que en esto sí que han salido reforzados, y es algo positivo y que así lo han sentido ellos. Muchísimas gracias. Y esta, pues para los dos, ¿qué hacemos con la rotación? Es decir, sabemos que hay instituciones en las que la rotación de los profesionales es muy frecuente. ¿Cómo puede influir esto en el buen o en el mal trato y qué se puede hacer? Si quiere, Javi, o comento yo primero. Sí. Bueno, si quiere reducir las rotaciones es lo que hay que hacer. O sea, no queda otra. O sea, no es normal que una persona la desnuden, la cambien, la vistan 4 o 5 personas a lo largo, a lo mejor, de 15 días, cuando en toda su vida la han visto desnuda a lo mejor 2 personas, ¿no? Si mi cuerpo, el cuerpo de una persona, pongamos por ejemplo el hilo del prototipo, ¿no? Que es en residencia, mujer mayor de 80 años, es decir, que ha nacido en los años 40, seguramente como mucho la haya visto desnuda su marido y sí, ¿no? Y le ha tocado el cuerpo X personas. Ahora toda esa interacción se tiene que reducir, y cuando coges confianza es lo que hay. Precisamente cuando trabajamos en ayuda a domicilio, los que hemos tenido personas mayores en nuestro entorno familiar y han tenido que ser cuidadas por personas, lo que queríamos todos, ¿no? Y yo lo comento por casa de mi madre, era que la empresa o quien fuera no cambiara, no rotara. Es decir, que la persona que fuera la misma, hombre, lógicamente entendiendo las vacaciones, cambios de descanso, etcétera, ¿no? Pero ese es uno de los principales elementos en atención centrada en la persona, es la única forma de profundizar y conocer el cuerpo y la vida de esa persona. Sí, y además de lo que ha dicho Manuel, yo creo que también por parte de los profesionales que trabajen siempre con las mismas personas, pues les ayuda a conocerlas bien, a conocer su historia, a saber cómo les gusta pues que les cambien, a saber qué cosas pueden hacer para que estén más tranquilas en caso de que esto suponga agitación. Quiero decir que también el profesional se va a sentir como más empoderado, ¿no? Que es una palabra que utilizamos ahora mucho, si tiene un grupo de personas con las que trabaja, a las que conoce, y esto se consigue pues reduciendo las rotaciones en la medida de lo posible. Pues muchísimas gracias de nuevo por las presentaciones y también por vuestras respuestas. Un placer escucharos y nada, seguimos con la siguiente mesa. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Manolo, gracias. Gracias.